Mañana con 6 minutos, ya tenemos a nuestro invitado sentado acá en el Mesón Radio. Se trata del diputado Raúl Soto, que es además miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores. ¿Cómo está, Raúl? Buenos días. Hola Carolina, ¿Qué tal? hola ¿Cómo estás? Fernando, muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, hablemos de esta noticia que conocemos ayer, porque no fue un anuncio formal, ¿no? De una regularización acotada de las personas que han ingresado al país de manera irregular, pero que acudieron hasta febrero del 2024 al llamado de la autoridad para empadronarse, ¿cierto? Hacer este empadronamiento biométrico. El subsecretario del Interior lo anunció en un evento académico en la CEPAL, por eso decimos que no fue un anuncio formal y esto ya genera reacciones. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo creo que hay que esperar, digamos, información más oficial respecto a esta materia. Creo que recién son los primeros alcances que se conocen respecto de la posición del gobierno en esta materia. Pero en principio yo diría que no me parece una buena noticia. Creo que no estamos en un contexto de normalidad hoy día en materia migratoria ni en materia de seguridad como para hacer anuncios de regularizaciones masivas. Creo que eso es absolutamente contraproducente a lo que esperamos y que efectivamente el sentido en el cual avance la política migratoria sea de mayor control y no de más laxitud o más flexibilidad, ¿no? Creo que hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Y yo llamaría al gobierno a reflexionar en esta materia, a ser prudentes. No queremos que una posible política de regularización masiva se transforme hoy día en un Cucutazo 2.0, en términos políticos. Porque, ¿A qué se refiere con un Cucutazo 2.0? Porque yo creo, Carolina, que uno de los grandes errores en materia política migratoria fue la señal que se dio en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera cuando en Cúcuta, ¿verdad?, se da una señal de laxitud, de que se iba a recibir a los venezolanos que vinieran a Chile, que había trabajo. Yo creo que en política migratoria las señales son relevantes. Si las señales vamos a regularizar, hay un riesgo evidente de que eso se reciba como un incentivo a venir y por lo tanto que aumente la migración irregular en nuestro país. Por el contrario, cuando la señal de los estados y de los gobiernos es vamos a aumentar el control de la frontera, vamos a hacer que las normas sean más estrictas en esta materia, se desincentiva la llegada de migrantes irregulares. Y yo creo que dado el contexto de crisis de seguridad y de crisis de migración irregular que hay en Chile, la señal debe ser de mayor control y de desincentivo y no la que se podría dar en caso de que efectivamente una política como esa se llegue a ejecutar. Por lo tanto, yo antes de emitir opiniones tan categóricas públicamente respecto de lo que quiere hacer el gobierno en esta materia, yo los llamaría a hacer una ronda de conversaciones primero con el sector, con el oficialismo, también con la oposición, para ver si algo así tiene agua en la piscina, porque a todas luces yo creo que no. A ver, estamos conversando con el diputado del PPD, Raúl Soto, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores. Hay, en lo que usted dijo, hay un tema muy importante a la hora de, por ejemplo, optar por la segunda variable, que es la que favorece su parecer, que es, a ver, controlar las fronteras y todo lo demás, que es una cosa que la hemos visto ya hace muchísimo tiempo y en varios gobiernos, que para eso se necesita personal. Sí. Y se necesita personal no en una sola región, sino que en montones de cosas, porque el problema es que cuando tú mandas a controlar la frontera y te pasan por otro lado, ok, ¿cuánto se demora el inmigrante ilegal en darse cuenta de que hay que ir por ahí y no por allá? Sí, efectivamente, y es un problema estructural que tenemos, digamos, y que hay que avanzar a resolver. Mire, yo cuando en algún momento, siendo presidente de la Cámara, le dije a mi gobierno que había que llevar a los militares a la frontera norte, algunos se escandalizaron, ¿no? De acuerdo. Bueno, y me criticaron y me tildaron de desleal, de amarillo y otra serie de cosas, ¿no? Bueno, eso se hizo a propósito de la ley de la reforma constitucional de infraestructura Dijeron crítica. una cosa peor, ¿eh? Bueno, varias cosas, sí, y no es la única vez. No, pero pero el tiempo me dio la razón, Fernando.
como cabro chico inexperto. Claro, bueno, parece que no era tan así. Pero bueno, el tiempo me dio la razón. Se hizo la reforma constitucional de infraestructura crítica que estableció una excepcionalidad en el caso de la frontera para no esperar la ley y poder aplicar y llevar esto rápido a la frontera. Y hoy día hay militares en la frontera. ¿Cuál es el problema? Uno, un tema cuantitativo, no hay suficientes. Y dos, un tema de facultades. Claro. No sacamos nada con tener militares en la frontera si van a ser unos verdaderos anfitriones de los migrantes que llegan y no pueden hacer absolutamente nada más que verlos pasar y darles la bienvenida, ¿no? Hay que tener militares y policías en mayor cantidad y con más facultades para efectivamente, ¿verdad?, impedir que migrantes irregulares ingresen a nuestro país en esa calidad. Quienes quieren venir a Chile, que lo hagan de forma regular, por pasos habilitados, cumpliendo las reglas del juego, ¿verdad?, y también las normas de convivencia que hay en nuestro país. Quienes no, simplemente no pueden ser bienvenidos hoy día porque ¿Y qué pasa, estamos en una diputado, situación con los crítica? que ya están en Chile? Personas que tienen vínculos familiares, personas que tienen trabajo, personas que tienen arraigo. Para seguir el argumento del gobierno, ¿no?, que dice que hay que separar a quienes tuvieron un gesto de decirle al Estado aquí estoy al concurrir al empadronamiento versus quienes no lo hicieron. ¿No hay también allí que trabajar sobre la realidad? Son personas que ingresaron de manera irregular, pero que están trabajando, tienen familia, son un aporte. ¿Qué se hace con esas personas? Sí. ¿Siguen en un limbo? ¿Son expulsadas? Tres cosas respecto de ese punto, Carmen. Lo primero es que los compromisos hay que cumplirlos, ¿ya? Y cuando se lanzó la política por parte del gobierno de empadronamiento, esto se discutió en la Cámara y el gobierno fue claro respecto de que no era para habilitar una política de regularización masiva. Eso lo dijo, lo aseguró una y otra vez el gobierno ante las suspicacias y las críticas que surgieron y los temores respecto de que esto efectivamente significara una eventual regularización masiva. Y por lo tanto lo que le pedimos a nuestro gobierno hoy día es que cumpla lo que señaló en aquel momento. Okay. ¿Ya? El empadronamiento no era para regularizaciones masivas y por lo tanto no se puede aplicar hoy día como una excusa para hacer regularizaciones masivas. Si hay situaciones particulares que ameriten que eso ocurra cumpliendo la normativa vigente y no saltándosela, bueno, se evaluará caso a caso. Pero regularizaciones masivas, no hay ningún espacio político para que eso ocurra hoy día. Sí, creo que hay que abordar esto con una mirada de más largo plazo. Es decir, quizás establecer un itinerario de más largo aliento que probablemente exceda a este gobierno, sino que como una política de Estado para hacernos cargo de esta situación. Poniendo primero, ¿verdad?, como prioridad uno, el tema del control de la crisis de migración irregular, una salida de la crisis de seguridad que va ligada a eso, y una vez que tengamos más o menos controlado esa situación, perfecto, conversemos todo el resto. Estamos conversando con el diputado del PPD, Raúl Soto, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores. Ahora, convengamos una cosa que es bien compleja, porque aquí hay dos fuerzas que de alguna manera se contraponen. Una fuerza es la internación de inmigrantes porque tienen problemas en sus propios lugares, como pasó en su momento con los venezolanos, en fin. Y entonces vienen porque es más permeable este país que otros. Ok, pero hay una segunda variable, que es la recepción positiva de los inmigrantes cuando tú necesitas mano de obra barata. También eso es un imán que trae, y son dos cosas distintas. En una estás arrancando porque si no temes que te pase algo en el país donde estás, y en el otro, bueno, tienes un imán de atracción de inmigrantes porque eventualmente te cuestan menos, literalmente hablando. Sí, efectivamente, es un problema. Y ahí también el mundo empresarial tiene que hacer una autocrítica, no solamente el mundo de la política, ¿no? Porque en el mundo empresarial parece haber un interés también, ¿verdad?, porque sigan llegando migrantes irregulares que son mano de obra barata, que contratan en negro, que no les pagan cotizaciones, que no tienen contratos formales y por lo tanto los tienen trabajando, ¿verdad?, sobre todo en periodos estacionales donde, ¿verdad?, en la agricultura, en los packing, en distintos lugares de la zona central, ¿verdad?, es bastante común hoy día y eso no puede seguir
ocurriendo en nuestro país, ¿no? Ya, es que ahí hay un punto, porque precisamente en este evento de la CEPAL, ¿cierto?, en que en que participa el subsecretario del Interior Luis Cordero y comenta esto, se presentó un estudio del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, que explica las razones económicas de por qué una regularización extraordinaria de migrantes puede traer beneficios para los países y que además estas son usuales. Los datos son bastante contundentes respecto de digamos, la contribución que hacen a la economía, y de hecho en este evento estaban todos los representantes del sector privado, la SOFOFA, la CPC, la Cámara Chilena de la Construcción, que son precisamente partidarios de regularizar a estas personas que están trabajando. O sea, también la caricatura del empresario explotador que los trae en negro, en el packing, yo creo que no corresponde a, me imagino, un interés legítimo y general del sector privado, porque también se puede regularizar esta cuestión. Claro, es bastante conveniente pedir regularizaciones cuando ya son años en los cuales el empresariado ha hecho abuso de la situación irregular de miles de migrantes para tener mano de obra barata, ¿no? No, yo creo que sí es una conversación legítima en un contexto de normalidad, Carolina. Pero Chile no está en un contexto de normalidad y en eso quiero ser absolutamente claro. Migrar es un derecho. Cuando los países tienen problemas siempre hay gente que emigra y que necesita llegar a otro lugar. Pero también es un derecho de los estados tener una migración regulada y controlada, porque la migración, la capacidad de los países de recibir personas extranjeras es limitada, entiendo. Y Chile ya superó su capacidad de recibir migrantes irregulares y por lo tanto la tendencia no es a que lleguen más irregularizados, sino que la tendencia debe ser, primero, expulsemos a los que están irregulares y especialmente a los que están cometiendo delitos, controlemos nuestras fronteras, ¿verdad? Busquemos una salida a la crisis de seguridad y de delitos violentos que hay en Chile a propósito de aquellos delitos que han sido importados en esta migración irregular que ha llegado, y una vez que solucionemos eso, que es prioritario, que vengan todas las conversaciones respecto del otro. Estamos conversando con el diputado PPD Raúl Soto, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores. Ahora, ahí hay otra cosa que tiene que ver con otra variable, que es una variable, pero kafkiana, si tú quieres, a veces para determinadas cosas, que es el tiempo. El migrante está pasando hoy y las medidas que nosotros tenemos que tomar probablemente se van a ver en un tiempo más. Sí. Necesitan más tiempo la contención que el paso. Y eso es complejo también porque de alguna manera fuerza a que tú generes determinados tipos de personas, en particular gente del ejército, carabineros, etcétera, que tienen que ser formados para esto. Efectivamente, se necesita, de hecho, yo creo que la solución de más largo plazo es contar con una policía de frontera, ¿no? Y eso requiere crear una nueva institución o una nueva rama de las instituciones ya existentes, prepararlas, formarlas, eso toma tiempo. Entonces, en el fondo, lo que estoy señalando es que, en mi opinión política, Fernando, este gobierno debe centrarse el año que le queda de mandato en las expulsiones, en el control de la frontera, en encaminar Chile a una salida de la crisis de seguridad y la crisis de migración irregular y no en hacer regularizaciones masivas. Esa conversación yo creo que el gobierno se la debe dejar al próximo gobierno en la medida que deje bien encaminado esto. Ahora, sabemos que las expulsiones masivas también son muy difíciles, si no imposibles de materializar, ¿cierto? El país tiene la capacidad, además por la contraparte, ¿dónde dejas toda esta gente? Esta gente no la dejas en la estratosfera flotando, la tienes que ir a dejar a sus países de origen, que muchas veces también se niegan. O sea, de hecho no tenemos relaciones vigentes con Venezuela, que es de donde está la mayoría de los inmigrantes, y muchas veces incluso el tránsito terrestre es impedido por los otros países que quieren evitar. O sea, también hay que hablar sobre la realidad, ¿cierto? Es como una ilusión pensar en expulsiones masivas de inmigrantes porque esa cuestión no funciona, ¿no? O sea, lamentablemente ha sido más complejo de lo que todos quisiéramos, por varias razones. Una de ellas es la que usted señala, ¿no? Las complicaciones de la relación diplomática con Venezuela. La verdad que ha existido permanentemente una especie de chantaje de Venezuela con Chile, ¿no? Respecto de la posibilidad de que ellos reciban a migrantes irregulares de su país
expulsados por Chile en función de lo que pasa con la contingencia y con las posiciones que Chile ha tenido, que ha sido muy crítico respecto de la dictadura de Maduro en Venezuela, ¿no? Bueno, nuestro embajador Gamuri está siendo hoy día ni más ni menos que criticado por seguir en sus funciones como embajador a pesar de no estar en Venezuela, cuando sigue cumpliendo sus funciones, ¿no? Entonces lo que hay que tratar de hacer es que más allá de que nuestro equipo diplomático haya sido expulsado, sabemos que en distintos niveles se mantienen los canales de comunicación diplomática, ¿no? Sobre todo para este tipo de cosas. Y eso hay que aprovecharlo como un canal que nos permita, a lo mejor, si no podemos hacer expulsiones masivas, que es lo único que hiciera, pero sí expulsiones que nos permitan de aquí al próximo año tener un itinerario claro para quedar en cierto grado tranquilos. Ahí en algo de que usted ha dicho, me parece que hay otro punto súper importante que tiene que ver, hay que calcular lo que tengo que decir sobre la opinión que, por ejemplo, la moneda tiene respecto del régimen de Maduro. Sí. Tenemos que hacer cálculos, por si acaso eso puede significar algún tipo de alguna contratiempos en materia de relaciones exteriores por el asunto de inmigración. ¿Debiera yo decir en realidad, oye, Maduro no está tan mal para que de alguna manera podamos convenir una salida, o hay que decir la verdad de lo que se siente? No, yo creo que tratándose de lo que ocurre en Venezuela, lo que hay que hacer es hablar desde las convicciones. Y ante eso, por supuesto que no se puede estar uno midiendo, ¿no? Claro, si por eso pero hay que saber que tiene costos. Es una situación compleja, por eso. Y yo creo que el gobierno lo ha hecho bien. Yo creo que el presidente Boric, el canciller también, han sido bien críticos, pero siempre en un tono de respeto, con argumentos de fondo, y no ha caído en las descalificaciones como ellos sí han hecho con nosotros. Pero el problema es más complejo, ¿no? Es un tema continental. Nosotros tenemos el problema también respecto de Bolivia, ¿no? Que no permite los reingresos por vía su territorio. La reconducción. Y Bolivia tiene también, ¿verdad?, algunos acuerdos bilaterales con Chile en materia económica que podrían también de alguna manera revisarse o servir de base para una conversación que le permita a Chile, ¿verdad?, exigirle a Bolivia más colaboración en esta materia, ¿no? Yo creo que Chile tiene herramientas a las cuales todavía puede echar mano para buscar entendimientos bilaterales o incluso a nivel continental, ¿no?, que nos permitan efectivamente tener una colaboración mayor en materia de reconducciones, de expulsiones y de control a la crisis de migración que la está viviendo hoy día todo el continente, no solamente Chile. Nos queda poco rato, diputado Raúl Soto, pero nos toca hablar del tema de las pensiones, porque ha habido, no sé, la percepción de que hubo un acercamiento con la derecha. Esto también ha generado una tensión muy evidente al interior de la propia derecha entre Chile Vamos y los republicanos por la apertura eventual a un 0,5% de una compensación hacia las mujeres. Y hay como una diferencia en el discurso, por lo menos así lo hemos percibido, tan optimista de Mario Marcel y mucho más, digamos, escéptico de la ministra Jara. ¿Cómo lo ve usted? Yo lamentablemente estoy en el bando de los escépticos. Estoy bien pesimista y yo diría un poco desesperanzado ya. Yo creo que veo poco espacio, siendo realista, para un acuerdo lo suficientemente robusto y transversal como se requiere en un tema tan importante como las pensiones. Y eso es lamentable, o sea, cada vez que nos acerquemos más a las elecciones parlamentarias y presidenciales del próximo año, ya estamos entrando un poco en clave electoral nuevamente, las posiciones se extreman, cada sector empieza a hablarle a su nicho ideológico, a su barra brava, a su electorado, y se pierde un foco respecto del bien común y lo importante que es esta reforma, ¿no? Y yo lo lamento bastante, porque yo creo que, y lo he dicho muchas veces, que la prueba de fuego del sistema político completo es la reforma de pensiones. Si volvemos a fracasar en la reforma de pensiones, esto se va a ir al carajo. Y van a aparecer los populismos, los autoritarismos, que yo creo que están a la vuelta de la esquina. Ya han aparecido en muchos países del continente y alrededor del mundo, y nosotros no estamos exentos de que eso no ocurra. Entonces, si alguien cree que tiene el próximo gobierno asegurado, que puede venir a imponer las reglas del juego o sus posiciones por sobre la otra, está muy equivocado.
Y yo llamaría a tener sentido de la responsabilidad en esto. ¿Ya? Si no tenemos reforma de pensiones en este gobierno, tampoco la vamos a tener en el gobierno siguiente. Ya ocurrió respecto al gobierno anterior y ahí nosotros tenemos que hacer la autocrítica. Yo creo que muchos de nosotros nos equivocamos en no haber aceptado en su momento el 3 y 3 que se propuso en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Hoy día estamos en una peor posición que en ese momento, lamentablemente. Y esa es una autocrítica, dice usted. Por supuesto. Y eso va a volver a ocurrir en el próximo gobierno si esto no queda resuelto ahora. Y yo soy tan escéptico respecto de eso, que yo creo que hay que ceder hasta que duela. ¿Ya? ¿Pero qué significa eso? Y eso significa... 6% cotización individual y listo. O sea, nunca No tanto, tanto. nunca tanto. No, eso ya sería... No, porque eso no es cesión, eso es rendición. No. Rendición. O sea, Harakiri. cuando digo ceder hasta que duela, digo las dos partes, para encontrarnos en un punto intermedio. ¿Por qué? Porque el riesgo es que si unos dicen 6 puntos a capitalización individual y los otros dicen 6 a solidaridad, el riesgo es que sea 0 y 0. Claro, es que sea nada. Es decir, ya, y usted está nos vamos a quedar sin desesperanzado. nada. Y yo creo que es mejor cualquier reforma de pensiones que ninguna reforma de pensiones. Es decir, estoy dispuesto incluso a que la reforma sea mucho más limitada de lo que quisiera que fuera, en términos, por ejemplo, de solidaridad, si eso garantiza un aumento de las pensiones de los actuales y de los futuros jubilados de nuestro país y ciertos cambios estructurales que le den certeza a los chilenos respecto de tener una jubilación más digna en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Raúl, déjeme preguntarle por lo que ha ocurrido, trascendido esta reunión que tuvo el jefe de asesores del presidente Boric, Miguel Crispi, con Luis Hermosilla y el ejecutivo de Huawei. ¿Le parece que es propio o impropio de un jefe de asesores que no está sujeto además a información por lobby? No me parece que sea en principio algo impropio. Se desconocen, digamos, los alcances o los detalles de lo que se conversó o si resultó de esa conversación alguna gestión en particular. Pero después fueron a la gira y se firmó un Sí, claro, pero un me protocolo de imagino que entendimiento, un acuerdo. los presidentes y su equipo cuando van a gira siempre tienen reuniones, Concretan digamos, tanto con el mundo público como con el mundo privado respecto de las cosas que se van a conversar en esa gira, ¿no? No me parece acá que hay que estar viendo con suspicacia todas las gestiones, todas las reuniones o cosas que hace el gobierno. No creo que eso tampoco esté bien. Ahora, si hubiese algo irregular, por supuesto que tendría que ser investigado, aclarado y explicado. Pero todo indica que no, que se trató de una reunión más bien protocolar, que en este caso no requería pasar por la ley del lobby, ¿ya? Y por lo tanto no hay una situación irregular tampoco respecto de la forma. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer, ¿no? Y eso sí es legítimo y yo me la planteo, es a lo mejor es momento de abrir una conversación respecto de incluir en el registro de ley del lobby y su normativa, por un tema de transparencia, a personas que a lo mejor no están en el primer nivel del gobierno, pero que pueden estar en el segundo o tercer nivel, pero que tienen grados de relevancia importante en los procesos de toma de decisiones y en la distribución del poder, como Correcto. son los jefes de gabinete, como son los jefes de asesores, ¿verdad? Yo creo que es una situación que se puede revisar a futuro, pero es un tema más bien legislativo. Y lo último, la situación de la diputada Maite Orsini y que su partido la pase al Tribunal Supremo por los telefonazos en el caso Valdivia. Bueno, a mí me parece bien que el Frente Amplio tome medidas a este respecto. Si bien no hay un reproche de ilegalidad o de irregularidad respecto del actuar de la diputada Maite Orsini, sí hay un reproche que ya es permanente, sistemático, respecto de conductas antiéticas que escapan a lo que uno esperaría del normal desempeño de una gestión de un diputado o diputada de la República, ¿no? Además,
con un límite, en su caso, muy difuso entre lo personal y lo público, entre la farándula y la política, que yo creo que no solamente le ha hecho mal a ella y a su imagen pública y su gestión parlamentaria, sino que le ha hecho mal al sistema político y al Congreso completo en un momento muy complejo desde el punto de vista de la desconfianza ciudadana. Y por lo tanto... Las acciones de Martínez, dice usted, perjudican a los diputados y las diputadas en general. O sea, yo creo que lodan la labor política en general, ¿no? La desprestigian mucho más de lo que ya está. Yo creo que hay que separar la farándula de la política. Yo creo que hay que saber separar lo personal de lo público. Y lamentablemente la diputada ha cometido el error de confundir ambas cosas en reiteradas oportunidades. O sea, ya fue sancionada por la Comisión de Ética con el telefonazo a la general de Carabineros en un control de identidad de su expareja Jorge Valdivia. Hoy día son varios los contactos respecto de la actual investigación por un delito además de violación y abuso sexual. 2 delitos, ni más ni menos. Por lo tanto, la situación es bastante compleja. O sea, que haya tenido que salir el gobierno con 2 de sus ministros, la ministra de la Mujer y el subsecretario del Interior, a reprocharla públicamente, es porque evidentemente se está causando, ¿verdad?, una situación, un perjuicio político a nuestro propio gobierno, al oficialismo y yo creo que al sistema político completo. Entonces, Raúl Soto, diputado del PPD, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Gracias, Raúl, por haber venido. Buenos días. Buenos días, buen fin de semana. Hacemos Pausa. una pequeña pausa.